No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Desde que tengo memoria, siempre he sido un niño algo nervioso para dormir solo. No por pesadillas ni nada de eso, sino por una presencia. Era algo que no sabía cómo explicar de pequeño, pero que sentía cada noche al apagar la luz. Entre los 6 y los 8 años, casi todas las noches veía a un hombre parado al pie de mi cama. Era alto, delgado, completamente transparente, como si fuera una figura hecha de niebla. Siempre vestía un overol de mezclilla y un sombrero de paja algo torcido. No hablaba, no se movía, solo me observaba, y aunque nunca me hizo daño, su sola presencia me helaba la sangre. Se lo conté varias veces a mis papás, pero como suele pasar, me decían que eran sueños, que era mi imaginación, que me volviera a dormir. Así que hacía lo único que sabía hacer. Me metía bajo las cobijas, cerraba los ojos con fuerza y abrazaba a mi osito de peluche. Se llamaba Tommy. No sé por qué le puse ese nombre, solo sentí que así se llamaba. Con Tommy me sentía seguro. Era como si me protegiera de todo, incluso del hombre invisible que me observaba en silencio desde la esquina de la habitación. Pasaron los años. La figura del hombre se fue desvaneciendo de mis noches. No volví a verlo después de los 9 o 10 años. Aunque de vez en cuando, en la oscuridad, aún tenía la sensación de que alguien me observaba desde algún rincón de la casa. Un día, ya con unos 12 años encima, mi papá y yo estábamos limpiando el trastero del desván. Entre cajas llenas de fotos antiguas y recuerdos familiares polvorientos, encontramos un álbum de fotos viejo, de esos que tienen los bordes amarillentos y las hojas pegajosas donde se guardan los retratos de generaciones pasadas. Lo abrimos por curiosidad. Mi papá iba nombrando a las personas en las fotos. Ella era tu bisabuela Clara. Ese es tu tío Gilberto de niño. Y de repente, lo vi. Me congelé. En una de las fotos, tomada frente a una casa rural antigua, que mi papá dijo era la casa de su abuela, estaba él, el hombre de mis noches. Mismo rostro alargado, misma mirada serena pero intensa, mismo sombrero de paja y overol. Le señalé la imagen, algo tembloroso. Es él, le dije. Papá, ese es el hombre que estaba en mi cuarto cuando era niño. Mi papá me miró con el ceño fruncido, entre confundido y asombrado. Tomó la foto con cuidado y la observó unos segundos en silencio. Luego soltó una pequeña risa, no burlona, más bien como de nostalgia. Ese era tu tatarabuelo Tomás, dijo al fin. Le decíamos Tommy. Murió cuando tú apenas tenías unos meses. Siempre decía que te iba a cuidar desde donde estuviera. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo, no de miedo, sino de algo más profundo, una especie de conexión, de comprensión, como si en ese momento todo tuviera sentido. Desde ese día nunca más tuve miedo de dormir solo. A veces, por las noches, cuando la casa está completamente en silencio, me parece sentir un leve aroma a heno o escuchar el crujido del suelo junto a mi cama. Y aunque no lo veo, a veces dejo un pequeño espacio libre al pie de la cama, por si regresa. Tommy, el osito de peluche, aún está conmigo. Está algo gastado, con un ojo suelto y costuras abiertas, pero sigue en mi repisa. Porque de alguna manera siempre supe que no era solo un juguete, era un regalo, una señal, tal vez hasta un vínculo que me unía con alguien que, más allá del tiempo y la muerte, realmente me cuidaba. Y si eso no es amor, no sé qué lo sea. Esa noche de diciembre, la niebla era tan espesa que parecía una manta blanca colgando del cielo. Iba sola manejando por un tramo oscuro de una carretera secundaria a las afueras de Richmond, Virginia. Me dirigía a casa de mis padres para pasar las fiestas, pero me retrasé saliendo del trabajo y ya eran cerca de las 11 de la noche. La visibilidad era mínima, así que llevaba el coche a no más de 10 millas por hora, con los faros apenas penetrando la bruma. Siempre me ha dado algo de miedo conducir de noche, pero ese camino lo conocía bien. Había crecido por esa zona y aunque era rural y solitario, nunca me había sentido realmente en peligro, hasta esa noche. De repente, una figura salió corriendo del bosque y se plantó justo frente a mi coche. Pisé el freno con fuerza, el corazón a 1000 por hora. Era un adolescente negro, con la respiración agitada, la mirada desesperada, como si hubiera escapado de algo horrible. Pero lo que más me impactó fue cómo iba vestido. Llevaba ropa de época, como de los siglos XVIII o XIX, una camisa de lino raída, pantalones de algodón sujetos con tiras y
Estaba descalzo, en pleno invierno. Lo miré congelada, sin saber qué hacer. Él giró la cabeza hacia el bosque de donde había salido. Luego me miró una fracción de segundo y salió corriendo hacia el otro lado de la carretera, desvaneciéndose entre la niebla. Estaba intentando procesar lo que acababa de ver, pensando que quizá era un actor o alguien desorientado, cuando, apenas unos segundos después, otro hombre apareció desde el mismo bosque, cruzando lentamente el camino. Esta vez era un soldado. Llevaba el uniforme gris de los confederados, una chaqueta abotonada hasta el cuello y cargaba un fusil antiguo en las manos. No me miró, ni siquiera reaccionó ante la luz de los faros. Caminó con paso firme, sin vacilar, con la mirada fija hacia el frente, como si yo no estuviera ahí. Pasó delante de mi coche y siguió hacia el otro lado, hasta desaparecer también entre la niebla. Me quedé quieta, con las manos aferradas al volante, el cuerpo tenso y los ojos abiertos de par en par. El silencio que siguió fue ensordecedor. No había grillos, ni viento, ni sonido alguno, como si el tiempo se hubiera detenido por unos minutos. Finalmente reaccioné. Apreté el acelerador y seguí adelante, casi sin respirar, sin mirar los retrovisores, sintiendo como si algo aún estuviera detrás de mí. Cuando llegué a casa de mis padres, no dije nada esa noche. Apenas dormí. Al día siguiente, en el desayuno, solté lo ocurrido. Mi papá, que es historiador aficionado, se puso muy serio. Me preguntó exactamente dónde había sido. Cuando le dije, se quedó en silencio y luego comentó que justo en esa zona había habido una ruta de escape de esclavos en el siglo XIX y que durante la Guerra Civil había habido escaramuzas entre desertores y tropas confederadas. No era raro que circularan historias sobre apariciones en esa carretera, pero jamás pensé que algo así me pasaría a mí. Volví a pasar por esa ruta meses después, en pleno día. Todo parecía normal, como cualquier otro camino rural. Pero cada vez que recuerdo esa noche, tengo la misma sensación. No fue un sueño, no fue imaginación, fue como si por un momento las capas del tiempo se hubieran cruzado justo frente a mí. Y todavía no sé qué fue más aterrador, ver a ese chico huyendo desesperadamente o al soldado que lo seguía, sin mirar a nadie, como atrapado en un recuerdo que no le pertenece a este tiempo. Durante años trabajé como enfermero en la sala de emergencias de un hospital pequeño pero bastante movido. No soy una persona particularmente espiritual ni dada a creer en cosas paranormales. De hecho, me considero bastante lógico, pero hay dos momentos en mi vida que aún hoy me cuesta explicar. Y no son cosas que me parecieron o que soñé, no. Yo hablé con dos personas cara a cara que más tarde descubrí ya no estaban vivas. El primero ocurrió a principios de verano, cuando ya hacía calor y comenzaban a preparar la piscina comunitaria de mi zona. Yo salí al jardín con una taza de café para ver cómo los chicos de mantenimiento abrían la alberca para la temporada. Había dos tipos descargando herramientas, moviendo mangueras, haciendo bromas, todo normal. Y justo al lado del camión, apoyado tranquilamente contra el guardafango, había un tercer hombre. Llevaba una gorra de béisbol y una camiseta manchada de grasa, y parecía estar descansando. Me acerqué y le dije algo como, «Buen día, al menos les tocó un clima decente para trabajar». Él sonrió, asintió con la cabeza y me devolvió un saludo breve, con una voz suave pero clara. Luego me fui a conversar con los dos que estaban trabajando. Después de charlar un rato sobre lo que faltaba para tener todo listo, les pregunté, «¿Y el otro tipo, el que estaba con ustedes en el camión?» Los dos se miraron como si no entendieran. «¿Cuál otro tipo?», dijo uno. «El que estaba ahí parado, con ustedes, apoyado en el camión. Pensé que era parte del equipo». Ambos negaron. «Solo estamos nosotros dos, señor. Nadie más vino hoy». Me quedé en silencio unos segundos. Sentí un escalofrío en la nuca. Entonces algo me empujó a preguntar, ¿alguno de ustedes tenía un compañero que falleció de un infarto, tal vez? Ambos palidecieron al instante. Uno de ellos incluso se llevó la mano a la boca. «Sí», dijo el otro con voz más baja. «Tommy. Él trabajó con nosotros el año pasado. Murió aquí cerca, justo después de un turno. Tuvo un ataque al corazón mientras guardaba las cosas en el camión. Les describí al hombre que había visto y los dos se quedaron helados. Era él», me dijeron. No cabía duda. Les dije que se lo contaran a su familia, que lo había visto, que parecía bien, que sonrió. Tal vez, pensé, aún le gustaba seguir viniendo a abrir la piscina con sus amigos.
Pero eso no fue todo. Unas semanas después, estaba yo cortando el césped en casa. Era sábado por la tarde y el sol comenzaba a bajar. En eso, una señora mayor caminando por la acera me saludó con amabilidad. Me pidió un segundo para descansar un poco y comenzamos a charlar. Me preguntó si vivía ahí desde hacía mucho. Le dije que sí, que unos años ya. Entonces me preguntó si conocía a su yerno, que también trabajaba como enfermero en el hospital donde yo estaba. Resultó que sí, lo conocía bien, coincidíamos a veces en urgencias. Conversamos unos minutos más. Ella era simpática, educada. Tenía el cabello blanco recogido en un moño, vestía con elegancia. Luego siguió su camino con una sonrisa y me deseó buena tarde. La cosa es que unas semanas antes, precisamente ese yerno suyo me había preguntado en la sala de emergencias dónde vivía. Le dije el nombre de mi calle y él me dijo: «Ah, mi suegra vive a una calle de ahí, quizás un día la veas paseando». Así que cuando volví a verlo en el hospital, le dije: «Con razón me resultaba conocida. Tu suegra me saludó el otro día, muy amable. Charlamos mientras cortaba el pasto». Él me miró extrañado. «¿Cuándo dices que la viste?» «El sábado pasado, justo antes del atardecer». Su expresión cambió por completo. Bajó la mirada, se quedó en silencio unos segundos y luego me dijo: «Sandy, no puede ser. Mi suegra falleció ese mismo fin de semana. Fue el domingo en la madrugada». Se me heló la espalda. Le describí a la señora con la que había hablado y su cara se puso blanca como una hoja. «La describiste exactamente como era ella», murmuró. Luego añadió, casi con lágrimas en los ojos: «Gracias, le voy a contar a mi esposa. Le va a alegrar saber que su mamá todavía anda por ahí». Desde entonces me cuesta decir que no creo en nada. No sé si fueron apariciones, si mi mente me jugó una broma, si fue un cruce entre mundos o qué, pero sé lo que vi. Hablé con ellos, sentí su presencia como cualquier persona viva, y lo curioso es que en ambos casos se despidieron de mí con una sonrisa. Quizás no todos los que se van del todo. Algunos tal vez se quedan un rato más, saludando, acompañando, o simplemente dejando claro que siguen bien, aunque sea del otro lado de algo que todavía no entendemos. Años atrás trabajé como maestra de teatro en una secundaria que, sin exagerar, parecía sacada de una película de terror. Era un campus viejo, con muros que crujían incluso cuando no había viento, techos altos que hacían eco de cualquier paso y pasillos larguísimos con mala iluminación. Siempre pensé que la escuela tenía algo raro, pero al principio creí que eran ideas mías. Una se acostumbra a ciertas incomodidades en edificios antiguos, o eso pensaba. Yo estaba encargada del grupo de teatro y pasábamos muchas horas ensayando en el auditorio, especialmente en las tardes, cuando la mayoría del personal ya se había ido. Fue ahí donde lo vi por primera vez. Un hombre sentado en la penúltima fila del auditorio, completamente inmóvil, como si estuviera observando la obra. Tenía un sombrero viejo y oscuro, tipo fedora, y la forma en que se quedaba allí, en silencio, sin moverse ni un centímetro, me provocó un escalofrío que traté de ignorar. Pensé que tal vez era un papá o un visitante, aunque jamás lo vi llegar por la puerta principal. Al principio no le dije nada, pero mis alumnos comenzaron a notarlo también. Se ponían nerviosos, me preguntaban si alguien más había entrado, y un día una chica rompió en llanto en plena escena. Fue entonces cuando, ya molesta, le grité desde el escenario que tenía que irse. No dijo una sola palabra, solo se desvaneció, literalmente. No salió corriendo, ni caminó hacia la salida. Un parpadeo, y ya no estaba. Después de eso, lo empezamos a sentir más seguido. Ya no siempre lo veíamos, pero sabíamos que estaba ahí porque, aunque nadie fumaba en el auditorio, a veces me llegaba de repente un olor clarísimo a cigarro, como si alguien me soplara el humo en la cara. Eso se volvió su forma de anunciarse. Cuando no se dejaba ver, hacía sentir su presencia. Y no éramos solo nosotros. La cámara de fotos de una madre de familia dejó de funcionar justo cuando intentaba capturar a su hija sobre el escenario. Lo mismo pasó con otras cámaras, se apagaban solas o salían fotos llenas de orbes, manchas flotantes que parecían tener movimiento propio. A veces parecía que algo drenaba la energía del lugar. Cuando llegó la nueva directora, una mujer práctica, escéptica y algo mandona, yo pensé que todo ese asunto del hombre del sombrero iba a ser más difícil de explicar o compartir. Pero fue al tercer día de su gestión cuando se me acercó con el subdirector y dijo sin rodeos: «Bueno, ya conocí al fantasma». Ni siquiera le preguntamos a cuál se refería.
El subdirector, como si estuviera hablando del clima, le contestó: ¿cuál de todos? El colmo fue cuando nuestro oficial de seguridad, un tipo grande, rudo y que había sido policía durante años, decidió dejar de entrar al edificio. Después de los conciertos y juegos, mientras nosotras apagábamos las luces y recogíamos todo, él se quedaba afuera, literalmente en el estacionamiento, con los brazos cruzados y la mirada fija en la puerta. Cuando le pregunté por qué ya no entraba, solo dijo: ustedes sabrán, pero ahí adentro hay algo que no quiere estar solo, y yo no quiero estar con eso. Con el tiempo, fui normalizando lo paranormal. Nunca hubo una explicación clara. Investigamos un poco y descubrimos que la escuela estaba construida sobre un terreno que alguna vez había sido parte de una vieja estación de trenes. Algunos decían que durante su construcción se encontraron restos humanos, pero nada confirmado. Lo que sí te puedo asegurar es que ese auditorio tenía dueño, y no éramos nosotros. A veces me preguntan si aún creo en fantasmas después de todo eso. Yo siempre respondo lo mismo: no creo, pero sé que existen, porque hay cosas que simplemente no se pueden explicar, y este hombre, el del sombrero y el humo de cigarro, sigue siendo el mejor espectador que jamás tuvimos, aunque nadie le haya vendido un boleto. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo. Cada suscriptor, cada comentario, cada like nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona, y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción del video. Nos vemos en el próximo universo.